Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video explicaremos, como dice acá, teorema de las secantes en una circunferencia, dentro del contexto, ¿cierto?, de las relaciones métricas que se dan en la circunferencia. Veamos de qué se trata. Hay un teorema que dice, si dos secantes a una circunferencia se intersecan fuera de ella, entonces los productos de las medidas de los segmentos que en cada secante determinan el punto exterior y los dos puntos de intersección con la circunferencia son iguales. Bueno, esto parece un poquito trabalengua, pero ya vamos a ver ahora en la imagen qué significa lo que acabamos de leer. Bueno, acá tenemos una circunferencia, dos secantes, ¿cierto? Y que se intersecan o se intersectan en un punto que está al exterior de la circunferencia. Entonces, dice que el producto el producto de las medidas de los segmentos en cada secante que determina el punto exterior y los puntos de intersección con la circunferencia son iguales. Bueno, ahora vamos a verlo. ¿Qué significa eso, cierto? Algebraicamente, ahí está. Dice que la medida de PA por la medida de PB, o sea, todo este segmento completo desde P hasta B, es igual a multiplicar, ¿cierto?, PC, la medida de PC, por la medida de PD. Eso dice este teorema. Bien, esto hay que aprendérselo entonces de memoria. En este video explicaremos la demostración, cómo es que se llega a esta conclusión, porque así pareciera simplemente magia, pero obviamente que esto tiene una explicación lógica. Vamos a ver cómo, a partir de lo que ya sabemos, llegaremos a aquello. Analicemos entonces la demostración de este teorema. Bien, en primer lugar, trazaremos un segmento que sería una cuerda aquí, la cuerda AD, y de la misma forma también vamos a trazar BC, ¿cierto? Y fíjense lo que se va a formar aquí, se va a formar, ¿cierto?, un triángulo, y este ángulo que se formó acá, CDA, va a tener el arco CA, ¿ya? Bien, partamos entonces. Vamos a trazar, como dije, la cuerda AD y la cuerda CB, por definición de cuerda simplemente, eso no tiene ningún misterio. Y vamos a darnos cuenta que el ángulo CDA, ¿ya?, CDA y el ángulo CBA inscritos, son inscritos de arco CA. Bueno, lo que acabo de decir, ¿cierto? Este angulito de acá es inscrito porque su vértice estaría en la circunferencia y tiene arco CA. De la misma forma, si trazamos imaginariamente esta cuerda, también tendríamos un ángulo inscrito con el mismo arco CA. Por tanto, estos dos ángulos, ¿qué va a pasar? Los dos ángulos que se formarían son congruentes, significa ese símbolo, congruentes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo arco, subtienden el mismo arco. ¿Cómo puedo justificar eso? Por el paso 2, donde me decían que son inscritos con arco CA, y por el teorema de los ángulos inscritos con un mismo arco. Vamos a ver cómo sigue esta demostración. Bueno, ahí ya están trazadas las dos cuerdas que acabamos de decir, ¿ya? Y veamos qué ocurre. Además, fíjense, acá se formaron dos triangulitos, el triángulo CBP y el triángulo ADP, estos dos triángulos de acá. Bien, y ya sabemos que ese ángulo con este ángulo son congruentes, lo dijimos en los pasos anteriores. Y además, fíjense, estos dos triángulos que se formaron tienen un ángulo en común, el ángulo que se forma aquí en P, con vértice en P, ¿ya? Y aquí yo puse, así lo nombré, en realidad es el mismo ángulo, fíjense ustedes, B, P, C, este ángulo de acá, es congruente con el ángulo APD. En realidad es el mismo ángulo, ¿verdad? Por eso le puse ángulo en común para ambos triángulos. Bien, entonces, ya tenemos que ese ángulo es común para ambos y que este ángulo con ese ángulo son congruentes, ¿cierto? Recién lo dijimos. Entonces aquí lo marcamos. Ese ángulo con ese ángulo son congruentes y además ese es común para ambos.
Entonces tenemos dos pares de ángulos congruentes en estos dos triángulos. Entonces podemos establecer que los triángulos, entonces, ese símbolo significa son semejantes. El triángulo PAD y el triángulo PCB son semejantes según la correspondencia de sus lados escrita acá. ¿Cómo podemos asegurar eso? Bueno, en el paso 3 ya dijimos que los ángulos eran congruentes, en el paso 4 dijimos el otro ángulo y aplicamos el criterio AA de semejanza, ángulo a ángulo. Bien, y recuerden que si dos triángulos son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Así que si yo sigo la correspondencia acá, PA es APC, como PD, el primero con el último, es APB. Debo seguir el orden para la correspondencia. Recuerden eso. Entonces, puedo establecer esa proporción, que no es la única obviamente, pero es la que necesito. ¿Cómo puedo afirmar esto? Bueno, lo puedo afirmar porque en el paso 5 dije que eran semejantes, y definición de triángulos semejantes y correspondencia de lado. Todo eso, esa teoría ocupé para poder establecer esta proporción. Y bueno, y ahora ya quedó muy fácil porque simplemente aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, ¿cierto? Multiplicamos cruzado. PA por PB, ahí está, es igual a PC por PD, que fue lo que planteaba este teorema. Así que, ¿cierto? Ya hemos demostrado, queda esto demostrado de este teorema. Veamos un ejemplo, cómo se aplica este teorema ahora. Ya, miremos esa figura, ahí también tenemos dos secantes que se intersectan al interior de la circunferencia. Bien, y vamos a ver cómo podría ser un ejercicio donde se puede aplicar este teorema. En la imagen, las medidas de los segmentos son las siguientes. Nos dicen que PA vale 5 centímetros, PB, todo eso, vale 12 centímetros, y PD, todo acá, PD vale 10 centímetros. Y nos preguntan, ¿cuánto mide PC? Ese es un ejercicio clásico, típico, donde se aplica este teorema. Bueno, veamos ahora la resolución. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? El teorema nos dice que PA por PB es igual a PC por PD. Eso ya lo sabíamos, recién lo demostramos. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar. ¿Cuánto mide PA? ¿Cuánto mide PB? ¿Cuánto mide PC? Bueno, PC es el que me están preguntando y PD me lo dan. Entonces, reemplazamos, PA vale 5, PB vale 12, PC no sé cuánto vale, le vamos a llamar X, si usted quiere dejar PC aquí no hay ningún problema, y PD vale 10, ¿cierto? 5 por 12 son 60, y X por 10 también tiene que darte 60, así que obviamente el X vale 6. Respuesta entonces, la medida de PC o PC mide 6 centímetros. Aquí no salió directo, un ejercicio simple, pero ahí ya aplicamos el teorema. Espero que les sirva el video y nos vemos en una próxima oportunidad.